Bueno, la función largo era bastante sencillo, ¿no? Simplemente era cuestión de escribir igual largo. La función me dice que me va a contar el número de caracteres o de letras que tiene un texto. Al señalar el texto, que en este caso está en la celda C3, en el primer ejemplo me dice 31 como resultado, porque básicamente me está contabilizando el número de letras, de símbolos, pero también me cuenta el número de espacios, porque los espacios también son contabilizados como un carácter. Por eso me da el resultado de 31. La función derecha, en cambio, me permite sacar texto desde la parte derecha de las celdas, es decir, prácticamente desde el final de las celdas, en este caso. En el ejercicio que nos pide resolver, nos solicita, a ver, que hagamos la siguiente actividad. Temas de estudio, la semana 11. Con la función nos dice obtener el dígito autoverificador de las cédulas de identidad. El dígito autoverificador de la cédula es el último dígito, ¿sí? El 10º dígito, ese es el último dígito autoverificador y se genera a través de una fórmula matemática que se le aplica para que se genere y se calcule ese dígito automático. Entonces nos dije que saquemos, que generemos el último dígito. Por lo tanto, la función es derecha, es decir, va a extraerme, va a sacarme los datos desde el final de la celda y en texto me dice que señale en dónde se encuentra la celda, que en este caso es en D3, ahí se encuentra la celda, punto y coma, y ahora me dice cuántos caracteres quiere que se extraiga. Como me dice el último, solamente necesito uno. Cierro paréntesis, presiono Enter y ahí podemos observar que en todos los casos tenemos, mire, el último dígito que ha sido ingresado dentro de estas celdas, ¿no? Ese último dígito se le conoce como el dígito autoverificador y podemos observar que ahora en la cédula, como que no todos los datos están bien ingresados. Voy a alinearle hacia la derecha y puede ver que unos están más adelante, otros están más atrás. Eso no suele ocurrir cuando ingresamos el número de cédula. Es más, a veces cuando ingreso el 0 adelante, no me hace caso el Excel y le quita ese 0 en el caso del número de la cédula. Eso simplemente hay que solucionarlo a través de un formato personalizado. Aquí, donde nosotros normalmente sabemos colocar las fechas y todo lo que hemos venido trabajando, me voy aquí a más formatos. Aquí en más formatos vamos a elegir esta opción que dice texto, ¿sí? O personalizada. Recuerde que los datos que no van a ser operados podemos registrarles como texto, ¿no? Y aquí en donde dice personalizada, en donde dice tipo, voy a borrar y voy a colocar la cantidad de ceros que necesito que sean registrados de la cédula. En este caso sabemos que son 10 dígitos, por lo tanto escribo 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y observe adelante en la muestra lo que va a pasar con el 10º cero. Mire, automáticamente se acaba de colocar el 0 ahí. Está complementando, está completando justamente el número de 0 al inicio de la cantidad. Con este valor que usualmente se nos sabe borrar. Entonces hacemos clic en aceptar y usted puede observar que ahora todas las cédulas ya tiene el formato de los 10 dígitos de la cédula. El Excel ya no le omite, no le pasa por alto y podemos observar el formato completo de la cédula. Claro que en el caso de ingresar menos dígitos, como en el caso de Luis, podemos observar que tiene menos dígitos. Ese ya es un error de digitación. Y en ese momento habría que, en cambio, aplicar otros controles muy diferentes que nos avisen si se encuentran los datos completos. Por ejemplo, aquí podría aplicar la función largo. Largo y le digo que me cuente los textos que se encuentran aquí y mire, tengo 9 dígitos ingresados porque el 10º vendría a ser el 0 que automáticamente me detecta. Aquí tengo el 10 porque María está en una provincia diferente a una cédula que empieza en 0, pero en el caso de Luis, mire, ya me dice es 8. O sea, lo mínimo aceptable es 9, pero no pueden ser 8 porque ahí sí le está faltando un dígito y en este momento yo puedo ya darme cuenta que está cometiendo algún tipo de error al digitar las cédulas. Muy sencillo lo que es derecha, ¿no? Vamos a lo que es izquierda. Tiene el mismo funcionamiento. La función izquierda me dice que va a extraer el número de caracteres desde el lado izquierdo de la celda, es decir, desde el inicio de la celda. Y en el ejercicio me dice que obtenga de las cédulas de identidad los 2 primeros dígitos que corresponden a los códigos provinciales, ¿sí? Entonces aquí tenemos en izquierda los 2 primeros dígitos, dice sería el 06, 04, 16. Esos son los valores que tengo que extraer. Por lo tanto, escribo izquierda, abro paréntesis, señalo el texto en donde se encuentra la celda, punto y coma, y me dice que extraiga los 2 primeros dígitos.
El 06 representa una provincia, que en este caso representa Chimborazo. Presiono Enter y ahí tengo, mire, solo el código provincial, 06. Al arrastrar hacia abajo, obtengo 04, 16, 07, 04, 09. Ahí están los códigos de provincia. Cada uno representa una provincia diferente de nuestro país. Simplemente utilizando la función izquierda y solicitando el número de dígitos que me solicita el problema, que en este caso han sido 2. Y con eso llegamos a la función hallar, que aparentemente era una de las más difíciles, pero realmente es bastante sencillito. Solamente hay que saber aplicarle los parámetros. Me dice que hallar busca un carácter. Un carácter entiéndase por una letra, un número, un símbolo, ¿no? O una cadena de caracteres, es decir, puede buscarme algunas letras a la vez en una celda con información. La forma de aplicar hallar dice que es igual hallar, abro paréntesis y entre comillas primero debo especificar el texto que estoy buscando. Ahí voy a escribir lo que estoy requiriendo, ¿no? Punto y coma, luego dice la celda en donde contiene la información y un número inicial, que en este primer caso el número inicial siempre va a ser el 1. Ya les voy a explicar el por qué va a ser el 1. Dice, en una lista de productos determinar si corresponden a la marca Sony, ¿sí? Quiero que me muestre cuáles son los productos Sony de la lista que tengo en pantalla. Entonces, vamos a aplicar la función hallar. Igual, hallar, abro paréntesis. El texto buscado, entre comillas, me dice Sony. Eso es lo que eso es lo que estoy buscando. Cierro comillas, punto y coma. Y ahora me dice dentro del texto, ¿dónde está el texto que estoy buscando? Está en la celda C3. Punto y coma, y el número inicial va a ser el número 1. Ahora, ¿por qué es el número 1? Porque cuando usted ingresa en Excel una información en una celda, el Excel automáticamente empieza a contar o a registrar los números. Por ejemplo, la letra E está en la posición número 1, la letra Q en la posición número 2, la letra U en la 3, la letra I en la 4, y va numerando cada una de las letras, cada uno de los valores que usted le va digitando en un orden de posición. Entonces, mire, por ejemplo, la palabra equipo, la O está en sexta posición. Y si reviso, en la séptima posición está el espacio vacío, porque recuerden que el espacio vacío también es contabilizado. Entonces, aquí, hasta aquí he señalado siete espacios, 7 caracteres que están registrados dentro de este casillero. Si yo le digo al Excel, búsqueme desde la posición 1, le estoy diciendo, busque la palabra Sony desde la primera letra. Desde aquí le estoy diciendo que me realice la búsqueda. Entonces, cierro paréntesis y veamos el resultado, me dice 20. ¿Qué significa este 20? Que la palabra Sony se encuentra escrito desde la posición número 20. Contemos rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está el espacio vacío. 8, 9, 10, ¿sí? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y ahí tenemos la palabra Sony 20, es decir, desde la posición 20, desde el carácter número 20 en adelante se encuentra la palabra Sony. Eso es lo que hace la función hallar. Me localiza un texto indicado en la posición en la que se encuentra registrada. Si arrastramos hacia abajo, mire, aquí me dice que tengo un 11. En la posición 11 se encuentra la palabra Sony. Usted podría contarle tranquilamente y esta es la posición 11. Si me aparece esta palabra de valor, significa que esta función no ha encontrado ninguna respuesta y me está generando un mensaje de error. Me está diciendo que esta búsqueda ha sido mala, es decir, que no ha sido exitosa y por lo tanto me está mostrando estos mensajes de error con la palabra valor. Cada vez que veamos valor significa que la función no fue resuelta y por lo tanto me está mandando este mensaje de error indicando que no existe dicho valor. Entonces, es sencillo realmente la función hallar. Escribo entre comillas lo que estoy buscando, luego señalo la celda en donde vamos a trabajar y luego señalo desde donde quiero que se me haga la búsqueda. Usualmente siempre va a ser desde la posición número 1. Ya nos dimos cuenta que la palabra Sony se encuentra, por ejemplo, en la posición número 20 en el primer ejemplo y en la posición 11 en el segundo ejemplo. Si yo le mando a buscar aquí desde la posición número 15, le estoy diciendo que me busque la palabra Sony desde este espacio. Contamos entonces rápidamente 15 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está el 11 que tenía antes la palabra Sony. 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, le estoy diciendo al Excel que me busque desde este espacio vacío, desde este espacio
en donde está el segundo producto, en adelante que me busque la palabra Sony. Y como ustedes se van a dar cuenta, no existe la palabra Sony desde esa posición en adelante, por lo tanto el mensaje debería ser un mensaje de error. Vamos a ver si es que es correcto. Al presionar Enter, ahí tenemos el mensaje de error, porque le estoy mandando a buscar desde una posición en adelante en donde no existe la palabra Sony. Caso contrario, ocurre si le digo que me busque desde la primera posición y me encuentra directamente la palabra Sony. La función hallar funciona idéntico. Es bastante similar, solamente que tiene una pequeña diferencia entre hallar y lo que es encontrar. Vamos a ver. Extrae. A ver, perdón, hallar dice. Extrae, no, perdón, extrae ha sido la función. La función extrae me permite hacer lo siguiente. Me permite extraer una cantidad definida de caracteres de una celda con información. Es decir, me va a sacar de un grupo de datos los caracteres que yo solicite. En este caso, la función me dice igual extrae, abro paréntesis, señalo la celda en donde se encuentran los datos con los que yo voy a trabajar, número inicial, es decir, desde qué posición quiero que me extraiga la información, punto y coma, y luego el número de caracteres, cuántas letras, cuántos símbolos, cuántos números quiero que se salga, que se extraigan de ahí. Vamos a entender con el ejemplo. Me dice, separar los códigos de los empleados de sus nombres en una columna independiente. Si observamos en el Excel, ahí podemos ver con mayor claridad. En la columna, en una sola columna, en una misma celda, tengo el código del estudiante y también tengo el del empleado y también su código, ¿no? Lo que me pide el Excel es que separe, quiere en una columna independiente solo los códigos. Entonces, aplicamos lo que me dice la función extrae. Dice igual extrae. Extrae es para sacar, extrae. Dice texto, ¿en dónde se encuentra el texto que va a ser analizado? En la celda C3, punto y coma. Posición inicial, ¿desde dónde quiero que me saque los caracteres? Lógicamente le voy a pedir que me saque desde la primera posición, porque ahí se encuentran los códigos desde la primera posición, punto y coma. Y ahora, número de caracteres. ¿Cuántos caracteres conforman al código? Si contamos, tenemos 2, 4, 6. Son 6 letras las que representan al código, entonces le voy a decir que me extraiga esos 6 caracteres empezando desde la primera posición. Y cuando presionamos Enter, mire, ahí tenemos, arrastramos hacia abajo, estamos extrayendo solo los códigos, nada más de lo que me está solicitando el ejercicio. Repetimos la función, dice igual extrae, señalo dónde se encuentra la celda con datos, posición inicial, le estoy diciendo que me extraiga desde la primera posición, que en este caso es la letra D, y que a continuación me genere o me extraiga 6 caracteres. Aquí tenemos carácter D1, D2, el G es 3, la otra G 4, el número 1 5 y el 0 es 6. Por eso es que como resultado luego obtenemos lo que tenemos en pantalla DDGG10. Entonces se está extrayendo los caracteres que nos está pidiendo, ¿no? Y por último tenemos la función concatenar. Ya para terminar esta partecita que es muy sencillo, justamente por eso es que se puede pasar rápidamente esta función. Me dice concatenar, une la información de varias celdas en una sola. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, mire, tengo 2 celdas diferentes. Yo puedo que toda esta información aparezca en una sola. Eso es lo que me pide el ejemplo. Veamos. En este ejemplo yo tengo en una columna los nombres y en otra columna los apellidos. Entonces, el problema a resolver me dice colocar en una celda, en una sola celda, el nombre y apellido del empleado. ¿Sí? Tal cual como tenemos en el ejemplo. Y para ello utilizamos la función concatenar. Igual escribimos concatenar, dice, abro paréntesis y me dice texto 1. ¿En qué celda se encuentra el primer texto que quiero unir? En la celda C3 en este caso. Y la sintaxis me dice que escriba punto y coma. Y ahora me pregunta, ¿dónde está el texto número 2? ¿En qué celda? En adyacente, que es la celda C3. Y yo podría seguir uniendo más celdas, pero en este caso solamente vamos a unir un nombre con un apellido. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y mire, acabamos de observar que se unen tal cual como se encuentran los textos escritos. Primer nombre, primer apellido de manera directa. Pero vamos a ver, ¿alguien me puede decir qué error podemos darnos cuenta en esta unión? ¿Qué es lo que no se ve bien? No hay espacio entre el nombre y el apellido.
Correcto, Edwin, muy amable. ¿Cómo hacemos eso? Solucionamos de una manera muy sencilla y fácil. Aquí en donde dice, por ejemplo, concatenar, la primera celda, punto y coma, segunda celda, luego del primer carácter, voy a repetir esta primera partecita, ¿no? Concatenar, señalo la primera celda, que en este caso es el nombre, punto y coma. Y como ya nos dimos cuenta que ahí se va a unir sin espacio, ingreso de manera manual, la comilla, espacio, comilla. Le estoy incluyendo este mensaje de concatenar, es decir, digo, úname la celda 3, a continuación ponga un espacio vacío y ahora sigo concatenando lo que dice en la celda número D3. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y observe que por arte de magia se podría decir está el espacio y no es así. Simplemente que concatenar es muy inteligente y me lee y me entiende este carácter. Le estoy diciendo después del primer carácter, punto y coma, entre comillas, eso sí es muy importante, dejo un espacio vacío, presiono la barra espaciadora una vez, cierro la comilla, punto y coma, y D3, la otra columna, y arrastramos. Y podemos darnos cuenta que ahora sí acabamos de agregar el espacio entre los nombres y esto, como les digo, nos ayuda a ahorrar bastante tiempo porque la otra función sería escribir, copiar todos los nombres de manera manual y tenga la seguridad que en al menos un nombre se va a equivocar y en ese momento con los nombres sí hay que ser muy cuidadoso porque no podemos cometer errores. Eso sería básicamente lo que podríamos revisar con esta función. Tenemos por ahí, me parece, una función extra que es la función sí, pero para esta función sí les voy a pedir muy comedidamente que el día de mañana en las clases regulares vamos a revisarle porque sí requiere prácticamente de una hora completa el trabajo de la función sí. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, hasta este momento. Sí, yo tengo una pregunta. Diga. En la función hallar, ¿qué beneficio se puede encontrar en eso? Porque yo le veo más complicado que algo más simple. Ya, la función hallar me sirvió a mí para que usted le comprenda cómo es que registra la información en el Excel. Ahora ya nos damos cuenta que el Excel no solamente ingresa datos, sino que me coloca en una posición diferente cada uno de los valores. Ya sabemos que la E está en la posición 1 y en equipo está en la posición 2. Entonces, esta función a mí me permitió que usted le comprenda con mayor facilidad lo que va a pasar en la siguiente función que es extrae. Hallar me sirvió para poder explicar cómo trabaja extrae. Si no entiende cómo trabaja y registra la información en el Excel, luego le resulta complicado entender la función extrae. Pero en la práctica, la función hallar me permite determinar si un dato se encuentra dentro de una cadena de caracteres y nosotros podemos empezar a extraer dichos datos desde esa posición. Pero básicamente, en este caso, ustedes que están iniciándose en el Excel, hallar simplemente fue, digamos, un pretexto para poder explicar la forma en la que registra la información el Excel cada vez que usted escribe en una celda. Básicamente eso fue en esta ocasión. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si es que hay alguna otra pregunta, por favor, si no estaríamos finalizando la actividad del día de hoy y nos estaríamos encontrando el día de mañana. Dice, Dígame, Jaime. eh, no se olvidará ya, porfa, de subir la semana 9 y 10. Sí, ya más tardecito voy a revisar el video, qué es lo Ya, que ha sucedido. Como parece que está fragmentado el video, ahí debe haber habido algún problema. Correcto, ya. Jaime. Entonces, muchísimas gracias, muy amables, y nos encontramos el día de mañana en nuestra última clase del Excel, porque la próxima semana usted ya tiene la semana de evaluación. Entonces, mañana conversamos con un poquito más de detalle. Una buena noche para todos y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.